Me da mucho gusto poder saludar a Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y bueno, pues buen amigo, colaborador de este espacio informativo. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Oye, Arturo, quiero que me platiques dónde estamos parados. Pasó el debate, la distribución de la documentación electoral sigue su marcha y por desgracia sigue habiendo ataques contra candidatos, incluso asesinatos a los mismos. Sí, mira, Jaime, yo creo que hay varias cosas que comentar. El tercer debate pasó y pasó bien. Es muy paradójico. Desde mi punto de vista fue uno de los debates más interesantes. Los candidatos llegaron más preparados, hicieron un uso de cifras interesantes, al menos dos de ellos, Mid y Anaya, y curiosamente fue el debate que tuvo menos audiencia. Pareciera que ya estamos cansados de debates, de campaña, ya quisiéramos que esto terminara y llegara el día de la elección. Pasó bien, creo que tuvo sus efectos, sus análisis, pero el tema que se puso sobre la mesa por parte de los tres fue la corrupción. Curiosamente, cuando se habló de educación, se habló de temas importantes de ciencia y tecnología y demás, el tema de la corrupción se puso ahí por los ataques que recibió Andrés Manuel López Obrador, por los ataques entre Anaya y Mid, en fin, este contexto que de por sí está siendo muy tenso por la violencia que tú mencionas que está teniendo lugar, está también siendo muy tenso en términos de lo que son los ataques por corrupción, sobre todo que hoy Reforma saca estas fotografías de la casa de Romero de Champs, sí, la Petromansión y todo eso. Bueno, todo se vuelve entonces un tema que está muy vinculado con un tema muy sensible para la sociedad, que es lo de la corrupción. Y mientras tanto, pues como tú bien dices, el trabajo del INE sigue su marcha. La noticia que nos dieron esta semana es importante. Ya las boletas están en cada uno de los distritos del país. Quiere decir que ya está el ejército salvaguardando las 300 bodegas en donde están depositadas las boletas para la elección presidencial de senadores y de diputados federales. Quiere decir que ahí los consejos distritales armarán los paquetes para distribuir estas boletas a los presidentes de casilla y que todo va adecuadamente en marcha. Lo único que hay que esperar es que este problema de la cantidad de asesinatos que se empiecen a golpar hacia el fin de la campaña no traiga consecuencias negativas el día de la elección electoral. Es muy interesante ver cómo en medio de esto se reunieron esta semana los consejeros del INE con el comisionado de seguridad para tratar de platicar y ver cómo son las estrategias más adecuadas a seguir en estos días que faltan de la campaña, por un lado, y sobre todo el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral hay muchos puntos vulnerables que hay que cuidar, desde luego la operación de las casillas electorales, pero sobre todo en la noche, cuando los paquetes se trasladan de las casillas a las oficinas, ya sean de los órganos locales electorales o ya sean del INE, ese momento es muy clave, porque ahí ya no van boletas, ahí lo que ya van son votos, ahí va la expresión popular y es en donde, bueno, pues sí, ciertamente es el momento más importante para que no nada más hayan votado los ciudadanos, sino que se conozca la dirección y demás. El PREP operará ese día, el conteo rápido operará, pero lo más importante es tener la documentación a salvo, y yo confío que el INE está haciendo lo que se necesita para poder construir el mejor escenario el día de la jornada electoral. Arturo, ¿hay espacio y capacidad, y también necesitaría haber interés de los candidatos para que se reúnan a un nuevo debate y un último debate que no sea organizado por el INE? El INE ya cubrió su cuota, ellos dijeron ahí por ley tres debates, los hacemos, pero si un organismo de la sociedad civil, por ejemplo, que tenga la capacidad de organización y los junte y diga, a ver, vamos a platicar, señores, ¿se puede hacer esto? Desde luego que sí. Desde luego que sí, lo puede hacer un medio de comunicación, lo puede hacer un organismo de la sociedad civil, podrías tener tú uno de estos días en tus programas a todos los candidatos, ponerlos a discutir. Si les pide esta entrevista y no te la quieren dar, ya parece que... Como que se puede. El problema
tema es la voluntad política de hacerlo, a quién le conviene y a quién no. Bueno, es sabido que al candidato puntero es al que menos le conviene debatir, porque bueno, asume que ya está ganada la elección. A los que van atrás les interesa debatir para poner sobre la mesa nuevos temas y contrastar más las propuestas de campaña. De que se puede, de que se debe, yo creo que sí, yo creo que hay que fomentar. Sería interesante eso, ¿no, Arturo? Pues sí. Porque lo que vimos con el INE fue muy interesante, estuvieron muy bien hechos, porque hay un buen presupuesto, hubo planeación, hicieron 3 cosas muy novedosas y que seguramente serán un antes y un después. Tú sabes de todo esto, Arturo, te ha tocado estar del otro lado, el debate de los primeros debates de los 90s, al del 2006, al del 2012, lo que vimos este año fue completamente diferente. Ahora sí nos hace falta, no sé tú si lo consideras, ese paso hacia adelante de que no haya nadie de alguna entidad del Estado mexicano y que sean ellos mismos que acudan al grito, a la voz o a la solicitud de algún organismo de la sociedad civil, ¿no? Alguna organización empresarial, no sé, algo de ello. Sí, es un poco lo que en democracia buscamos, justamente cuando estamos en una campaña electoral. O sea, el ciudadano tiene que tener todos los medios posibles para saber cómo piensan los candidatos y poder decidir su voto. No basta que alguien argumente en una dirección o en otra, es importante verlos en la acción política, en la negociación. Hay muchas preguntas todavía en el aire. El sexenio pasado empezó, o este sexenio empezó... A ver, Arturo, permítenos tantito porque tenemos ahí una pequeña falla con la línea telefónica. Empezamos a escuchar ahí como el... Yo pensé que era mi chícharo, pero no, sí se oye mal la línea telefónica, se oye medio sucia. Vamos a recuperar la llamada con Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ya, Arturo, ya te tenemos, perdónanos, se empezaba a escuchar ahí un poquito mal. Nos decías de la necesidad de nuevos debates en otro ambiente y en otro ecosistema. Hay muchas preguntas, Jaime, que están todavía al aire. Hay temas importantes. Yo te comentaba, empezó formas importantes No, tenemos problemas, se nos está cortando, Arturo, algo pasa. Luego esos teléfonos inalámbricos que son muy cómodos, también luego dan mucha guerra. Tantito y sí. O le falla tantito la pila. Exactamente, acabas de dar en el clavo. Tú sí que sabes. Oye, no, ¿por qué te ríes? ¿No? Tienes toda la razón, es una buena teoría. Y cuando tienes un teléfono estos inalámbricos, luego sí se le mete, o se mete el ambiente de otros lados, o el ruido de otros lados, y así es lo que llega a ocurrir. Pero Arturo tiene toda la razón, es necesario encontrar pero también esa disposición política, que los candidatos tengan esa disponibilidad y esas ganas, no porque vayas en primer lugar, desdeñes la posibilidad de platicar o de establecer un diálogo o debate con tus contendientes, y no porque vayas en último lugar, pues también tomes todas las entrevistas, ¿no? O no porque vayas en segundo lugar, pues digas, o sea, es que es el gran tema. Y todo gira alrededor de una estrategia. Ya te tenemos, Arturo, ¿cómo estás? Nuevamente, las estrategias también pues implican mucho, ¿no? De las decisiones de los candidatos. Sí, y nos dicen mucho de cómo es que van a gobernar. Si tú llegas en una campaña con ganas de discutir, con ganas de negociar, estableciendo alternativas, contrastando puntos de vista, bueno, pues el ciudadano entendería que así es como va a gobernar el candidato. Eso es un poco la apertura que se requiere en un México cada vez más plural, en donde hay muchos puntos de vista que se están confrontando. Yo te decía, por ejemplo, insisto, este sexenio empezó con un pacto por México. La pregunta ahorita sería, ante las diferentes posiciones que hay espacio en los candidatos para buscar un pacto, una negociación para resolver problemas importantes del país. Bueno, esa pregunta nos la tienen que decir los candidatos. Se ha hablado a veces en unas épocas de gobiernos de coalición en esta campaña, hay quienes no lo mencionan. Bueno, pues que nos digan, estarían dispuestos a poner a todas las fuerzas juntas a construir una alternativa que todo el mundo resolviera, porque lo que hemos oído son frases muy generales en ese sentido, Jaime, y centrar a los candidatos una vez más tú dices una organización de la sociedad civil, bien, ojalá se pueda, pero también un medio de comunicación, también una estación de radio. No se necesita toda una producción importante. Tener a 4 voces
en una mesa de debate, tú sabes, lo has hecho, no es nada complicado. Lo importante es que haya voluntad política para debatir. Pues Arturo, gracias, te abrazamos, te deseamos un extraordinario día, te felicitamos, es Día del Padre, y te deseamos que también te la pases muy bien en el México-Alemania. Desde luego que sí, ya nos preparamos para ello. Oye, y estamos al pendiente y aquí comprometidos para que nos acompañes el próximo domingo 1 de julio y que arranques la programación de Grupo Fórmula en tu espacio informativo que estemos transmitiendo, y bueno, pues que nos ayudes a entender lo que está sucediendo paso a paso, Arturo, porque si hay alguien que sabe de elecciones y de lo que sucede tras bambalinas, eres tú. Gracias por esos minutos y lo que nos vas a aportar el próximo 1 de julio será muy importante. Te abrazamos y te deseamos un gran día. Gracias, mi querido Jaime, ahí estaremos, con mucho gusto. Gracias, es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.